Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Como cada martes, es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en el programa y por estar con nosotros en Zona PUC y poder llevarles este espacio de conversación, de buenas ideas, de buenos proyectos, como del que vamos a hablar hoy para comenzar programa. Imagínense ustedes una comunidad de nombre Villa Estela, ubicada en el distrito de Ancón, en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte. Además, con una serie de carencias, ya se imaginarán ustedes, importantes. Hay afectación de la población en términos de no hay sistemas de desagüe, no hay sistema eléctrico adecuado, hay una fuerte presencia de pandillas, falta asistencia médica, y la deficiencia en la enseñanza escolar en la zona es muy marcada. Bueno, a partir de esto, un grupo de chicos y chicas de la Universidad Católica, de la Facultad de Estudios Generales, en el año 2011, decidió, a través de un proyecto de responsabilidad social, crear Educancón. Y se metieron con zapatos y todos a la comunidad de Villa Estela. A ver, ¿cómo hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se lo propusieron? Quiero presentarles a Paola Ríos y a Fiorella Fernández. Paola es coordinadora de gestión de talento de Educancón. ¿Cómo estás? Paola, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Estamos felices de tenerlas en el programa. Y Fiorella Fernández, coordinadora de comunicaciones. Sí, gracias. ¿Cómo están? Por invitarnos. Sí, estoy muy bien, en verdad. Qué bueno. Parecen muy jóvenes. ¿Qué edad tienen, chicas? Yo tengo 20. ¿Tú tienes 20? Yo tengo 22 años. 22 años. ¿Están en el proyecto no desde el comienzo? No. Lo agarraron ya cuando tenía unos años. Claro, Sí. Cuando ya tenía unos 6, 7 años aproximadamente. Perfecto. Entonces, a partir de esa experiencia y de lo que les contaron cómo fue en los comienzos, cuéntenmelo a mí. Y a nuestros oyentes, por supuesto. ¿Cómo comienza Educancón, Paola? Bueno, Educancón inicia por esta iniciativa empieza por esta iniciativa de los estudiantes de la Facultad Generales de Letras. Sucede que los chicos se interesaron por tener una de estas iniciativas que tienen que ver con la responsabilidad social. Entonces conversaron con uno de los señores que trabajaban en la facultad, trabajaba de limpieza, haciendo limpieza. Entonces el señor les comentó sobre este déficit que tenían los niños en este colegio en lo que respecta a lo académico. Entonces los chicos se formaron, se agruparon, fueron al colegio con la intención de inicialmente dar talleres de razonamiento verbal y razonamiento matemático. Ese es el empuje inicial, digamos. Exacto, Y ya luego siguieron con los talleres, se dieron cuenta de que el problema tenía otro trasfondo. Entonces se dieron cuenta de que los niños no comprendían lo que estaban leyendo. Vamos con ello. Pero antes, Fiorella, a ver, ¿se juntan tres y deciden hacer un proyecto o aquí hay un peso de la universidad, de pronto de la DARS o de alguna otra instancia universitaria? ¿Cómo funciona eso? Sucede que el proyecto lo inicia Cristina Valega, que era secretaria de Responsabilidad Social en el Centro Federado. Ok. Entonces conoció, le gustó todo este tema, conversó mucho más con el señor Nazario y convocaron a un grupo de estudiantes a que vayan en forma de voluntariado. Entiendo. Pero por eso iba mi pregunta. ¿Sientes que el hecho de haber sido Centro Federado le dio más peso a la convocatoria, tenía cierto respaldo, lo validó como posibilidad, o hubiese sido igual con el entusiasmo de 2 o 3 a través de otras vías? Yo creo que en verdad el hecho de que lo haya comenzado el Centro Federado aportó muchísimo, ya que tienen mucho más contacto con los estudiantes, tienen una página en Facebook y a partir de ahí pueden convocar a las personas y en verdad ha servido muchísimo, ¿no? Se los planteo también porque en términos de responsabilidad social, cuando hemos hablado con otros chicos y chicas que han hecho empeños como cuando nace de organización, la forma de entrar, de convocar, puede ser incluso más sencilla que cuando uno va solo un poco con sus buenas intenciones. Por eso te lo preguntaba, ¿de acuerdo? Paola, y entonces se dieron cuenta que los chicos tenían déficit en lectura y que no comprendían lo que leían. Exacto.
Entonces, fue ahí donde ellos cambian la modalidad de los talleres y ya se inicia en lo que sí ya educan desde hace 7 años, dando talleres para impulsar la comprensión de lectura en los niños, para reforzarlo básicamente. O sea que la matemática dejó de ser como apremiante o importante para darle espacio casi al primer peldaño de la escalera. Exacto. Claro. Interesante. Ahora, ¿para qué años, Fiorella? Trabajamos con niños desde 3º a 6º grado. ¿Por qué han ubicado ahí la necesidad? Porque si eran niños muy pequeños, en verdad, estaba toda esta dificultad de que estaban en los primeros años en donde comenzaban a leer, escribir. Entonces, nosotros trabajamos a partir de niños que ya tienen estas habilidades y pueden ya pasar a otro eslabón, que en este caso sería comprender lo que están leyendo. ¿De acuerdo? Paula, ¿es un solo colegio en el que intervienen o son varios? Solamente es el Colegio César Vallejo. De acuerdo. Cuénteme un poco del colegio, de su estructura. Bueno, el colegio está dividido en 2 ambientes, o sea, tiene 2 patios grandes, amplios, y tiene un pequeño auditorio. También hay una parte donde, no sé, está Un cerrito. Hay un cerrito donde hay partes que están asfaltadas, hay una parte que ya la están remodelando para que sea un patio, un campo de fútbol mucho más apropiado para el deporte. Tiene 4 pisos, está soleado. Eso respecto a estructura física, digamos. Ajá. Pero la estructura interna de la organización, ¿hay un director de escuela, por ejemplo? Claro, sí hay una directora. ¿Hay un subdirector? O sea, ¿está ordenado el sistema o es una escuela desordenada? No, sí está ordenado el sistema. Ajá. De hecho, la coordinadora general de Educancón, que es Camila Vázquez, tiene una comunicación bastante directa con la directora del colegio. Es mujer la directora. Ajá, exacto. Okay. Sí, por favor, continúa. Entonces, claro, estaba hablando más por la parte... Claro, pero las 2 cosas son importantes, porque también hay que tener un colegio lindo para poder estudiar bien, digamos, ¿no? ¿Es un colegio lindo? ¿O no es un colegio lindo? Digamos siendo esto muy subjetivo, digamos, lo lindo, digamos, ¿no? Pero sí hay colegios que uno dice, wow, qué bonito, ¿no? ¿Lo es? Más que un colegio lindo, sí considero que es un colegio que, como muchos que se encuentran en el país, podría tener mejores condiciones para la educación de los niños. Ok, ¿saben qué tiempo tiene el cole? ¿Es antiguo? La verdad ahorita no estoy... ¿Tiene más de 20 años? ¿Más de 30 años? Difícil saber. Sí, ahorita es un poco difícil. ¿Cuántos chicos estudian ahí? ¿Es primaria y secundaria? Sí, primaria y secundaria. ¿Doble turno? No. O sea, turno mañana. Claro, Los chicos a las 2 de la tarde dejan el cole. ¿Su colegio con actividades extracurriculares o muere a las 2 y a las 2 se cierra la puerta? De hecho, han iniciado una actividad extracurricular que se llama Vallejitos en Acción, que nace de una profesora de comunicación integral. ¿Vallejitos en Acción? Vallejitos en Acción. Vallejitos en Acción. Ajá. Sí, entonces, justo algunos de nuestros niños que están en los talleres se han mudado a Vallejitos en Acción. Pero es importantísimo porque los están iniciando también en desarrollar competencias que tienen que ver con esto de la interacción, de comunicación, o sea, están grabando a los niños están dando sus opiniones hasta donde sé. Entonces, al parecer los talleres son miércoles y sábados. Okay. Entonces, sí, hasta donde tengo entendido, tenemos esta ya iniciativa por parte del colegio. ¿La ligan, la vinculan a la presencia de ustedes y a los talleres desarrollados o sienten que es algo que han nacido independientemente? Porque de pronto al ver el éxito que han tenido ustedes, el colegio dice, ¿por qué no hacemos esto otro? O no lo ligo, no amarro una cosa con la otra. Bueno, estoy pensando. Sí, ya, yo ya estoy desde el año pasado, 2018-1, y, o sea, con sinceridad no sabría decirles si es que hubo antes alguna otra iniciativa. Ajá. Te aseguro que ha tenido que ver. Pero mi sensación es esa, digamos, desde fuera, oye, si esto nos ha funcionado tan bien y tal, ¿por qué no podemos? A veces esas cosas gatillan otras cosas. Bueno, pero sigo preguntando, yo soy muy curioso. Fiorella, cuando llega la primera persona de Educación al colegio, ¿va acompañada de Nazario, del señor Nazario, o van solos? Sí, acompañado del señor. En verdad, él nos ayudó bastante. Eso quiere decir,
abre la puerta, digamos. Claro, nos abre la puerta para conocer a todas las personas que dirigen el colegio. Y ahora, pues en verdad tenemos, como mencionó Paola, tenemos una relación bastante estrecha con la directora, con la presidenta de la PAFA del colegio e incluso con todos los padres. ¿La directora es la misma que al inicio del proyecto? No. No, ha cambiado. No, pero igual, claro, ha cambiado, pero igual mantenemos una estrecha relación con ella. De acuerdo. Sigo en esa misma línea. Sin Nazario haber entrado a la escuela, sin alguien que acompañara, ¿hubiese sido muy complicado? Yo creo que sí, en verdad. El señor Nazario nos ayudó demasiado. Estamos muy agradecidos con él. Porque, en primer lugar... Bueno, y él con usted, por supuesto, ¿no? Claro, en primer lugar, nos ayudó a conocer una realidad que para nosotros, o para las chicas que en ese momento estaban iniciando el proyecto, era desconocida. Claro. Y de primera mano, él nos contó lo que sucedía con sus hijas, que él creía de que su capacidad de educación o su capacidad de comprensión lectora no era la mejor. Y entonces ahí fue que empezamos a conocerlas mejor. Claro. Y bueno, luego él ayudó a que estas chicas que fundaron Educancom lleguen al colegio y conozcan todo lo demás, ¿no? Además intuyo que si trabajaba en la universidad debía seguramente mirar, comparar y darse cuenta que sus propias hijas no tenían, digamos, no sé, esa mirada, ese vuelo que luego le tienen los chicos que van a la universidad. Sigo preguntando. Paola, ¿con qué se encuentran? ¿Con un colegio que ejerce alguna resistencia a la entrada de chicos universitarios? Si se encuentran con una plana docente que se pone un poco celosa, ¿quiénes serán estos chicos? ¿Nos van a dar problemas? ¿Nos van a quitar trabajo? ¿Cómo fue esa relación? Al inicio... ¿Fue complicado? Hasta donde yo tengo entendido no fue complicado. Realmente hasta el momento hemos sentido por parte de la directora, de los padres y de las personas incluso que nos apoyan con el ingreso los sábados, una gran disposición a poder continuar con este proyecto. De acuerdo. Primero conquistan a la directora, primero conquistan a los padres de familia. ¿Cómo se produce este encuentro, Fiorella? Bueno, en verdad nuestra primera relación ha sido con el directora de esa época, de hace 8 años. Y bueno, los que veíamos cada sábado, cada semana eran los padres, entonces nuestra relación era muchísimo más directa y en verdad hemos podido fortalecer muchos vínculos y aunque ahora también están con la directora. Incluso, y en verdad es muy lindo porque sábado a sábado nos dicen los papás como que ya espero con muchas ansias el siguiente taller, van a seguir el próximo ciclo, quiero que venga mi niño que está en 2º grado. Que esté con ustedes. Ajá, que esté con ustedes cuando pase el 3º, entonces es muy lindo en verdad. ¿Por qué intuyen que los padres de familia tienen hacia ustedes una actitud tan proactiva y tan positiva? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hay resistencias? ¿Lo han pensado? ¿Lo han conversado? No lo hemos... Bueno, por mi parte no lo he conversado con las chicas, pero en verdad yo creo que es porque han visto bastante lo que es el cambio en sus hijos. O sea, sí se nota cambio. Sí, se nota un gran cambio. Bueno, eso es un factor determinante, sin duda, ¿no? Yo creo también que influye bastante esta alegría, esta disposición, esta actitud de tanto interés de los niños por regresar. Los niños siempre al final de cada taller nos preguntan si vamos a regresar, que continúen, incluso iniciando un nuevo ciclo, ellos preguntan por los voluntarios que los acompañaron el ciclo pasado. Entonces, por supuesto, que se han encariñado de alguna manera con... Exacto, entonces considero yo que los padres tienen esta apertura, que sus hijos compartan con jóvenes universitarios porque ven por parte de sus hijos esta alegría y este interés no solamente por compartir con nosotros, sino por leer, porque incluso ya la semana pasada iniciamos de nuevo con los talleres y tengo entendido que algunos de los niños que están en 5º grado le preguntaban a su coordinadora que ya los está acompañando como 2 años en ese momento, y hoy día no vamos a leer, hoy día no han traído libros y se han quedado como un poco tristes, entonces ellos ven ese interés. Paola, Fiorella, me tengo que ir a la pausa. Es una pausa breve, no se vayan porque tengo 1000 preguntas más. Mi interés un poco es como desmenuzar el proyecto y conocerlo por todos sus ángulos.
Así que nada, esperen un ratito, me voy a la pausa y seguimos conversando aquí en Espacio de Gestión. No sí, claro que sí. Regresamos, no se muevan de Zona PUC. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque Paola Ríos es coordinadora de gestión de talento de Educancon y Fiorella Fernández es coordinadora de comunicaciones de Educancon. Y ellas nos están contando de este proyecto de intervención en una escuela en Villa Estela, proyecto de responsabilidad social que nace solo de las ganas de servir, de ayudar y de transformar. Pero claro, ese componente es un componente que hay que mirar y hay que evaluar permanentemente. Fiorella, ¿cuántos chicos han pasado por Educancon? Bueno, cada año aproximadamente hay 150 niños y ya vamos por nuestro 8º año. Entonces, saca tu cuenta. Sacando cuentas, sería 800, 900, en verdad, porque ya han pasado bastantes promociones. De acuerdo. ¿Todos los chicos se matriculan en el proyecto o hay algunos que no les interesa participar, Paola? ¿Del colegio? Del colegio. No, todos no, porque, de primer grado hasta secundaria. No, ustedes tienen un target, tienen un objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué años son? Tercero, cuarto y quinto. ¿De tercero, cuarto y quinto se matriculan todos los chicos? No. ¿O algunos no pasan por ahí? No, todos los chicos no se matriculan, pero sí tenemos cierta frecuencia de niños que regresan comenzando el otro ciclo. De acuerdo, yo estoy un tiempo, salgo, pero puedo volver a reenganchar. Claro, ajá. ¿Cómo es la metodología, Fiorella? ¿Cómo les enseñas a leer? O a leer mejor, vaya. Claro, nosotros no les enseñamos a leer, sino a comprender lo que leen. Y contamos con una metodología que se basa en el LIVA, así le llamamos, que es la lectura interactiva en voz alta, en la cual el voluntario y la voluntaria les lee un libro a los niños, pero en este transcurso les realiza preguntas de los distintos niveles de comprensión lectora para que los niños también tengan una participación en esta lectura y no sea solo el voluntario leyendo todo de forma aburrida, sino... Y vas fijando el contenido, además, ¿no es cierto? Los chicos, tú preguntas, los chicos se acuerdan, queda instalado en sus cabezas parte de la historia. Entiendo. ¿El voluntario lee en un sentido plano o hay una interpretación del cuento, hay acción, no sé si hay algún disfraz, si hay una teatralización de la historia o solo es lectura? Claro, bueno, nuestra metodología dentro de los talleres se divide en 3 partes, que como mencionó Fio, la primera es la LIVA, que es lectura interactiva en voz alta. La segunda parte es dinámica aplicativa y la tercera es ya lectura independiente. Entonces, en esta parte de lectura interactiva es donde se lee con los niños, se les hace preguntas. Y sí, tiene que haber expresividad, tiene que haber una interpretación por parte del voluntario para que el niño pueda mantener la atención en lo que se está leyendo. Pero ya para poder reforzar esta comprensión y todo esto que el niño está asimilando de la lectura, está la parte dinámica aplicativa, que es en la que básicamente el voluntario lleva como una especie de juego de dinámica basada en el libro y basada en ciertas habilidades que queremos reforzar en ese momento para que el niño pueda contestar las preguntas o pueda recordar la lectura, pero de una forma lúdica. Entiendo. ¿Y ustedes de alguna manera pasaron por algún nivel de capacitación? ¿La Facultad de Educación se involucró? ¿Algún profesor o profesora dijo yo los y las ayudo? ¿Cómo fue esa parte, Fiore? Porque claro, te sientas frente a niños y alguna vez te puedes sentir un poco desarmado, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a emprender esta aventura? Claro, sí. En el voluntariado contamos con un área de metodología e investigación. Entonces, las chicas cada ciclo, cuando llegan nuevos voluntarios, realizan una serie de capacitaciones para que los voluntarios entiendan y comprendan cómo es que manejamos la metodología de los talleres. Entiendo. Y estas chicas también constantemente tienen capacitaciones con profesores de la Facultad de Educación o con distintos especialistas que les puedan brindar más herramientas para ayudarnos también a nosotras a capacitarnos. O sea, hay un reconocimiento que sin esa ayuda sería más complicado. Claro. ¿No? Tener metodología
pedagogía, si quieres, incluso sería más difícil sin esa ayuda. ¿Y esa ayuda fue fácil encontrarla, Paola, en los profesores de educación o fue difícil? Tengo entendido que el grupo, o sea, las chicas que integran la Comisión de Metodología Estratégica en Aulas, sí han recibido apoyo por parte de los profesores de la facultad. Okay. Y ellos lo replican, seguramente. Exacto, con comisión, con los voluntarios, y a los voluntarios lo aplican con los niños. Parece que es una buena idea, digamos, ¿no es cierto? Empiezas en un grupo y replicas. Ahora, ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero en su lenguaje se empiezan las chicas. ¿Debo entender que educan tiene rostro de mujer? ¿O hay algunos muchachos ahí también infiltrados? Bueno, hasta el ciclo pasado éramos, en la comisión por lo menos, porque en voluntarios hay chicos y chicas en una cantidad casi que equitativa, aunque siempre un poco más de chicas. Sí, pero en comisión hasta el ciclo pasado éramos todas chicas, y este ciclo, al final del ciclo pasado y este ciclo se integraron chicos para el área de logística y finanzas. Yeah. Pero hablamos en el sentido de chicas porque las que integran esta área de metodología sí todas son chicas. Exacto. Mira. ¿Y se han preguntado por qué? Sí, yo en un momento sí me pregunté por qué esta diferencia. Como respuesta. Hay una vocación social de las mujeres y en la educación en particular y con niños pequeños además, lo cual además ponen el patriarcado y todos estos temas en una situación de discusión importante, pero vaya, cuando uno busca profesores de primaria y de inicial, hombres, no encuentra, casi no encuentra. En inicial, mira, uno te puedes encontrar. Entonces, claro, la explicación es, bueno, la maternidad, el patriarcado y tantas cosas. En el caso de ustedes, ¿qué respuestas encontraron a esto? Es difícil, ¿no? Una respuesta exacta no hemos encontrado, pero sí nos hemos podido percatar que conforme avanzan los ciclos y tal vez hay más presencia de estudiantes varones, también hay como que una prevalencia o un interés de ellos en ingresar a comisión, porque uno inicia como voluntario, pero una vez que uno es invitado, uno tiene interés por formar parte de la comisión, que ya es este grupo que básicamente mueve y lleva al voluntariado. Cada ciclo de colegio ya, o sea, son responsabilidades mayores que uno asume. Interesante. Y si me permites la digresión, además, sí es útil en entornos urbanos marginales o de violencia, donde es el padre el que ejerce la violencia, que estos chicos puedan entender que hay hombres que no pegan. Exacto. Y que aman, y que besan, y que son cariñosos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te les preguntaba la importancia de tener a los hombres ahí. Fiorella, te molesto con cifras. A ver, ¿por qué tienen claro que educan cómo funciona? ¿Qué indicadores manejas? ¿Cómo saben que los chicos sí aprenden más a leer? Todos los años, al comenzar el ciclo, se les realiza un examen diagnóstico para poder conocer en qué nivel se encuentra, qué niveles de comprensión lectora manejan más. Buenísimo. Y a partir de ello se les agrupa en pequeños... se los agrupa en pequeños grupos, para la redundancia. Sí, nivel es una palabra fea, es como decir los mejores van acá y los peores van acá, digamos, ¿no? Claro, y bueno, así cada voluntario tiene su pequeño grupo de niños. ¿De cuántos? 5 aproximadamente. 5 chicos por voluntario. Es un buen número. Y ya conociendo más o menos sus habilidades, en qué se desempeñan mejor, en qué tienen mayores problemas, pueden realizar las distintas dinámicas. Entonces, este año lo que hemos aplicado es lo de hacer examen diagnóstico en el primer ciclo, o sea, en 2019-1, y ahora en 2019-2 vamos a hacer un examen de cierre cuando termine el ciclo, para poder ver su transcurso en todo el año. Perfecto. Y el año pasado sí tuvimos una mejora de aproximadamente 30% a partir de esta herramienta, usando esta herramienta. Sí. 30%. Es extraordinario. Sí, en verdad, sí. Es de verdad que es extraordinaria. La cifra es, uno suele crecer 2%. Ustedes crecen 30%. Es fantástico. El director o la directora tiene que amarlas, digamos. ¿O no, Fiorella?
No lo sé, pero en verdad es mucho como que también fuerza de voluntad de los niños, porque ellos se esfuerzan, Seguro. Quieren leer, y yo creo que nosotros lo que le ayudamos quizás es darles esta motivación, ponerles el bichito ahí para que ellos digan, ay, esta lectura es divertida, me encanta, me doy cuenta que me gusta leer. Okay. Y a partir de eso los pequeños puedan por sí mismos ya ejercer todo lo que les hemos estado compartiendo. Fiorella, ¿quién diseñó esa herramienta? La herramienta de los exámenes. Sí. Porque además es una herramienta muy fina para poder saber qué funcionó y qué no funcionó, digamos. El área de metodología se encarga de hacer los exámenes cada ciclo. Desde que yo entré, en verdad, siempre son muy responsables con esto de ya los exámenes diagnósticos al inicio y al final, para poder ver en cuánto han mejorado, si qué no podemos, para tener como una línea de base. De acuerdo. Y ver nuestra mejora, y en verdad me parece fantástico. ¿No les ha dado curiosidad saber? El Estado ha hecho durante muchos años exámenes de comprensión lectora en segundo grado y recién el año pasado empezó en segundo de media. Entiendo que las evaluaciones censales han sido suspendidas y que no se va a seguir midiendo, pero sí me hubiera dado curiosidad saber en qué puesto quedó mi escuela o la escuela en la que yo intervengo en el marco de estas evaluaciones censales, porque más hay un ranking y tal. ¿Han averiguado eso o no es parte del interés? No hemos averiguado eso, o por el momento no. Quizá años anteriores sí se ha investigado sobre eso, pero ahorita no. No han entrado por ahí. No hemos podido entrar, sí. Paula, tengo una pregunta que tiene un sustrato de mucho prejuicio. Igual te la voy a hacer, de prejuicio por mi parte. ¿Es posible que uno tenga impacto mayor en niños cuyo acceso a tecnologías de la información, que tienen un montón de cosas buenas, pero también un montón de distracción, les haya permitido encontrar en la lectura ese entretenimiento que chicos más acostumbrados a la Play, a la Xbox, al teléfono celular de gran formato, al iPad, qué sé yo, han encontrado en la lectura quizás ese entretenimiento que otros chicos encontrarían en los chiches electrónicos? ¿O lo mío es un prejuicio, Paula? Yo considero que en realidad los niños a los que llegamos y que no tienen este acceso a estas herramientas, a estas tecnologías, sí han encontrado en la lectura y en las dinámicas que nosotros les llevamos este espacio para poder entretenerse y para poder entrar a otros mundos. En verdad sí siento por parte de ellos este gusto por sentarse, agarrar un libro en un espacio del colegio y quedarse concentrados, inmersos en lo que están leyendo. Eso intuía yo, pero lo pregunto a ti como especialista. Yo considero que al no tener estas herramientas, definitivamente la forma en la que ellos buscan otros espacios, otros ambientes para distraerse, yo considero que sí puede ser un factor, tal vez no determinante, pero sí influyente para que ellos encuentren en la lectura diversión y entretenimiento, ¿no? Que tal vez otros niños que tienen estos otros recursos encuentran. El tiempo me ha ganado, pero quiero hacerles una última pregunta. En la experiencia y aproximación con estos chicos, ¿hay relatos de violencia? ¿Hay evidencia de violencia? ¿O no? ¿Violencia entre ellos o por parte? Hacia ellos, por parte de adultos, padre, madre, hermanos mayores. Lamentablemente sí nos hemos encontrado con relatos. Dentro del mismo colegio se puede ver reflejado. O sea, estos niños, en verdad todos los niños tienen como primer referente sus familias. Entonces estos niños van en general, no solamente digo de Educancún, los niños aprenden de sus padres, de estos primeros ejemplos, cómo dirigirse, cómo comportarse, cómo relacionarse con los demás. Entonces hemos visto ciertos casos tal vez como de juegos agresivos o de como una tendencia a la agresividad por parte de niños, sí, pero también por parte de ellos hemos escuchado ciertos relatos porque lamentablemente en algunos sectores de nuestro Perú
todavía se aplican castigos físicos como la primera regla de educación, de corrección. ¿Qué han hecho con esa información? ¿Se la han guardado y han dicho, o sea, no es nuestra área de intervención? ¿Han hablado con la directora? ¿Cómo han manejado esa situación? Bueno, en lo que respecta a mi experiencia, bueno, una niña una vez sí me comentó, ¿no? que ante cierta situación habían probabilidades de que la castiguen. Entonces, en ese momento, lo primero que hice fue escucharla, tratar de calmarla. Y sí, también hubieron casos de niños que hemos visto que tal vez están jugando agresivamente. En ese momento hemos intentado intervenir para que tal vez no saliera alguien lastimado. Hasta donde tengo entendido también hay una comunicación con la directora. Entonces, ante cierto conocimiento, sí procuramos tener esta información con ella, ¿no? Brindarle estos datos. De acuerdo. Muchas gracias. Me ha encantado conocerlas. Gracias por haber venido. Gracias por el proyecto que tienen entre manos, que está lindo. Y larga vida, pues, a Edu Cancún. Muchísimas gracias. Bueno, es Paola y Fiorella. Fiorella y Paola ya las han conocido. Dos chicas estupendas que son solamente la punta de lanza de todo un equipo de Edu Cancún, que trabaja intensamente en Villa Estela, este proyecto de responsabilidad social. ¿Qué ganan ellas en dinero? Nada. ¿Qué ganan? Bueno, ganan experiencia, pero además ganan la satisfacción y la enorme sonrisa de poder trabajar con niños en zonas vulnerables. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Queremos aproximarnos, como quizás lo hemos hecho en otras ocasiones, desde otras perspectivas al tema del narcotráfico en el Perú. Pero en el marco de esta agitada situación política que vive el país, no hemos querido dejar el tema del narcotráfico a libre, a suelto, digamos, sino que queremos mirarlo de cerca. Nos acompaña Pedro Yaranga, especialista en estos temas, y el que le damos, por supuesto, las buenas tardes. Don Pedro Yaranga, bienvenido. Carlos Cornejo lo saluda. ¿Cómo está, estimado Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. También alumno de la Gerencia Social. Mire, ¿cómo son las cosas? ¿De cuándo, don Pedro? Bueno, ya voy casi 2 meses en las clases, cosa que me ha permitido más bien ampliar mis conocimientos y estamos avanzando muy bien. Ni hablar, lo felicito, le mando un abrazo, Pedro. Usted va a darse cuenta que es una maestría estupenda. Pero en relación al tema del narcotráfico, mi pregunta es, ¿qué data, qué estadística respecto a hectareaje, respecto a cantidad de coca, de hoja de coca producida, manejamos hoy día en el país, don Pedro? En realidad todavía estamos con informes del año anterior. Todavía las Naciones Unidas no se ha atrevido a lanzar las cifras correspondientes a este año, cuando en el caso de Bolivia ya lo ha hecho. Todavía está en espera el caso peruano, y el caso colombiano, la cifra anterior es 49.900 hectáreas. La presunción que se maneja es que probablemente en Perú se haya incrementado algo más, porque le digo, por ejemplo, las proyecciones que se han hecho para el tema del RAI estaban en casi 21.000 hectáreas y ahora se presume que sean más o menos 24.000. Pero también hay zonas nuevas de expansión, la interoceánica sur, también por el trapecio amazónico y probablemente también la selva de Puno. Y otra zona donde también en los 3 últimos años se ha masificado es la parte esta colindante entre la región, la selva de la región de Pasco, Pichis Palcazú, hacia Puerto Inca. Es decir, que crecen entonces las áreas de crecimiento y penetración de hoja de coca. Está incrementándose un poco más el tema de la hoja de coca. Por ejemplo, en los últimos 3 meses, durante mis viajes a la zona del RAI y a la zona de Ucayali,
he notado que gran parte de las zonas, de las personas, de las familias del Braem, están saliendo hacia otras zonas, por ejemplo, hacia algunas zonas de Huánuco. Algunos para ya cultivar otros cultivos alternativos como el cacao, y los otros para continuar sembrando más coca. De acuerdo. Don Pedro Yaranga, ¿las cifras siguen siendo muy preocupantes o el Estado peruano ha podido avanzar en temas como cultivos alternativos, como erradicación? ¿Cómo el gobierno está enfrentando el fenómeno? Todavía estamos en una etapa de preocupación, no de mucha preocupación, pero todavía es de preocupación. Yo diría que a estas alturas debería fortalecerse más en el tema del ente rector de lucha contra el narcotráfico, que es DEVIDA. DEVIDA un poco se ha desentendido en los últimos 2 años. Por ejemplo, en San Martín, en la parte de Tocache, se están notando nuevos embrios de coca, en la parte de Ucayali igualmente, en los lugares donde con buenos resultados se había avanzado con el desarrollo alternativo, sobre todo con el mejor cacao orgánico. Hay zonas donde están volviendo a plantar más coca, ¿no? Y lo que fue esa zona compleja del Guayaga, Tocache, el Monzón, Aguaitía. En la parte del Monzón la gente, no está retrocediendo, pero en las zonas altas del Monzón sí están volviendo a sembrar, pero las personas que avanzaron, por ejemplo, de 4 hectáreas para arriba, continúan con el tema del cacao orgánico, porque en algún momento ellos ofrecieron estar al nivel de los productores de cacao de la parte de Tocachi, donde está el mejor productor del país. Más o menos ya está superando las 4.000 hectáreas por 4.000 kilos por hectárea. Y en otros lugares están sobre los 2.500, 1.800 más o menos, ¿no? Pero también en una parte de Ucayali, por ejemplo, en el caso de Aguaitía, la gente sí, efectivamente, por propia decisión, sí, en algunas zonas están avanzando ya con mayor producción de cacao orgánico. Me ha preocupado esto que usted ha señalado, en el sentido que tiene usted la percepción que en los 2 últimos años de vida ha hecho poco o muy poco. ¿A qué se ha debido esto? Lo que pasa es que las personas que ingresan a veces menosprecian a los buenos técnicos que han trabajado, y esos técnicos, por ejemplo, que trabajaron muy bien en la parte de San Martín, pero sobre todo en la forma de intervención del Valle del Monzón, del Bolsón Cuchara, por ejemplo, algunos de ellos ya no están. Y prácticamente esas experiencias se están perdiendo, ¿no? En la parte de Pich-Palcazú, por ejemplo, hace más de 2 años he notado que también en la margen izquierda del río igual se estaba avanzando bastante con el tema del cacao orgánico, pero igualmente me indican de que muchos de esos técnicos que habían trabajado muy bien tampoco ya no están, ¿no? Entonces, cuando ingresa gente nueva, a veces desconoce todo ese pasado, porque el técnico tiene que estar día y noche junto al productor, guiando técnicamente, pero también en sus actividades sociales. De esa forma ellos empiezan, eso se llama la verdadera reconversión productiva. La reconversión productiva se hace después de una erradicación, no lo contrario. Entonces ahí anteriormente DEVIDA había avanzado bastante, pero actualmente en algunas zonas se ha retrocedido. De acuerdo, don Pedro, los puertos de salida del narcotráfico siguen siendo Lima, Paita, ¿se suman otros? Sí, en realidad la mayoría de los puertos actualmente lo están utilizando, pero no directamente los puertos. La parte de la costa prácticamente es zona de continua salida. No necesariamente de los puertos importantes como Paita, pero de Lima hasta Paita tenemos esta importante franja, pero digamos cerca a Paita aparecen pequeños negocios, y en esos pequeños negocios se empiezan a almacenar, pues haciendo a veces subterráneos poco a poco la droga. Luego en horas de la madrugada aprovechan con los buzos artesanales e ingresar en pequeñas embarcaciones para dar alcance a las grandes embarcaciones mar adentro, e incluso ya han estado trayendo a soldadores expertos en
soldar en aguas adentro. Entonces, por suerte, en 3 de esos casos la policía especializada ya ha hecho intervenciones importantes, pero casi es imposible porque tampoco no tiene tanta cantidad de buzos la policía para estar vigilando cuando zarpan estos barcos, por ejemplo, no solo en Paita, sino en los diferentes puertos que hay. Don Pedro, ¿tiene usted alguna evidencia, quizás de fuentes policiales, de la presencia de cárteles disputándose puertos, disputando territorio? En realidad, presencia directa de cárteles desde hace años ya no tenemos. Son básicamente clanes familiares. Pero digamos, hasta hace por lo menos 3 años el que dominaba era el cártel de Sinaloa. Después de la detención del Chapo Guzmán, eso ha bajado bastante, se ha dividido, el cártel Sinaloa se ha dividido en varios grupos, y actualmente lo que domina más, sobre todo en el caso peruano, son los serbios, ¿no? La mafia serbia, que viene en calidad de clanes y que distribuye recursos desde la capital. Los representantes de esos clanes están aquí o están en Bolivia, ¿no? Tal cual funcionaban los representantes del cártel de Sinaloa, ¿no? Es más, la modalidad actual que está utilizando el narcotráfico en zonas como, por ejemplo, Ucayali, el Brain, es captar por redes sociales a jovencitas de buena presencia y que los desvían a ciertas zonas. Desde ahí ellas son las encargadas de transportar la carga de droga en camionetas 4x4. Por ejemplo, por esta carretera hacia Cusco del Rey, es una zona que constantemente están traficando, pero también desde diferentes zonas, incluido del Bray, por ejemplo, de Oxapampa, de Ucayali, por ejemplo, a diferentes pistas que están en la margen derecha del río Piches. Más o menos se han detectado más de 100 pistas en esa zona. 100 pistas es un montón. Es bastante, y ya casi es imposible para el control policial, y la policía pues lamentablemente continúa trabajando, acudiendo al trabajo de inteligencia humana básicamente, electrónica también de alguna forma, pero lo que falta es que desde hace años tampoco hemos terminado de implementar con los radares. El único radar que tenemos está en Madre de Dios, pero ya es un radar casi obsoleto, y entonces hay semanas en que ese radar a veces no funciona, y los narcotraficantes tienen información de primera mano, y las veces que no funciona ese radar, por ejemplo, para la selva de Puno, ya están ingresando helicópteros particulares desde Bolivia. Claro. Don Pedro, finalmente, y ya para terminar, agradeciéndole por supuesto la gentileza de atendernos, ¿el volumen de la droga que se produce en Perú principalmente sigue teniendo como destino México? No, el mercado mexicano y básicamente el mercado norteamericano para los traficantes peruanos es mucho más peligroso. Ahora la vía más fácil y de menor vigilancia es Europa. La mayor cantidad de la droga actualmente se ve a Europa. Por ejemplo, todos estos vuelos que van a Bolivia pasan inmediatamente hacia Brasil, y luego por el Atlántico directamente van hacia diferentes zonas de Europa, donde la droga, digamos, si en el mercado norteamericano está $25,000, por lo menos llegado a África Occidental sobrepasa los 35,000. Entonces la diferencia es abismal. De acuerdo. Y don Pedro, finalmente, ¿hay podemos detectar presencia de amapola en el país para la producción de opiáceos como en Colombia? Sí hay, pero no digamos en grandes cantidades. Por ejemplo, las intervenciones últimas se han hecho en unos valles interandinos, porque no tenemos mucha extensión en los valles interandinos. Han estado cultivando, por ejemplo, en la parte de la costa también, mezclando con maíz, entre otros productos, a veces también en pequeños hectareajes que no superan las 2 hectáreas, en algunas zonas también, en los valles interandinos, pero están siendo intervenidos continuamente. Don Pedro Yaranga, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias y mucha suerte en la maestría de Gerencia Social. Muchas gracias. Bueno, buen día.
Hasta pronto. Don Pedro Yaranga, especialista en narcoterrorismo, ha estado con nosotros, narcoterrorismo y narcotráfico, y nos ha podido dar sus alcances de lo que él considera una situación gravísima, pero que por estar metidos en las peleas del Congreso o en las agendas propias de los grandes medios, estamos dejando de ver. El narcotráfico debería ser, sin lugar a dudas, el principal enemigo del país. Corruptor, además, con ingentes cantidades de dinero y de capacidad para poder hacer daño. Pedro Yaranga, que además nos sorprendió, no sabíamos que era alumno de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguiremos conversando con él. Pausa y volvemos con el último bloque. No se vayan. Bien, seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos mirando, por supuesto, con detalle la situación, la crisis que vive un país tan cercano como es Venezuela. Hemos querido en este programa, en este último bloque de programa, un poco revisar cuál es la situación de Venezuela en este momento y de los miles de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país. Estamos enlazados telefónicamente con el señor Óscar Pérez, ex diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, y es un gusto poder conversar con él aquí en Espacio de Gestión. Señor Pérez, ¿cómo está? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos quienes te acompañan en este programa. Queríamos preguntarle, señor Pérez, en relación primero a los miles de migrantes que decidieron arribar a nuestro país en estos últimos meses. ¿Diría usted, tiene información si el número se ha estabilizado, si continúa la diáspora de miles de venezolanos? ¿Qué lectura tiene? Bueno, después que se han venido aplicando todas estas medidas restrictivas en cuanto a regular el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú, como es por ejemplo la visa humanitaria, se ha disminuido en un 91% el ingreso de ciudadanos venezolanos a este país, lo cual obviamente en algunos casos ha generado algunos inconvenientes para algunos ciudadanos venezolanos que venían a reagruparse con sus familiares que ya se encontraban acá en el Perú. Pero sí, se ha visto una reducción importantísima de ciudadanos venezolanos ingresando al país. Estas últimas restricciones, señor Pérez, ¿las han tomado ustedes como ofensivas, xenófobas, poco amistosas? No, en absoluto. Nosotros también nos colocamos del otro lado haciendo un análisis sobre lo que es la responsabilidad que tiene el Estado peruano, y en este caso el gobierno nacional, de garantizar el orden interno, la seguridad del país. Y entendemos que obviamente ya cuando somos un número importante de venezolanos que estamos acá, lo que buscan en este momento es de organizar, de regularizar un poco la situación. Pero es un país que no estaba acostumbrado a recibir este alto flujo de migrantes, y obviamente que este tipo de medidas, por supuesto que nos generan algunos inconvenientes, pero lo que estamos buscando en todo momento son algunas medidas que permitan flexibilizar en algunos casos el ingreso de venezolanos. Claro. Por ejemplo, los que vienen a reagruparse con sus familiares, los que vienen, niños, ¿verdad?, menores de edad, adultos mayores, y otras personas que de una u otra forma están en un nivel, en un estado de mayor vulnerabilidad que otra, lo cual se ha venido alcanzando por parte del gobierno nacional. De acuerdo. Siempre esta pregunta, perdón, es casi como tener una bola mágica, pero ¿presumen ustedes que esta migración retornará algún día a la Venezuela de sus orígenes y de sus padres, o una vez que esta cantidad de jóvenes se instalan en otros países es cada vez más difícil? Mire, según el último estudio del INEI, el EMPOE, allí se ve claramente
reflejado que el 95% de los venezolanos ha manifestado no tener intención de retornar en lo inmediato a Venezuela, o sea que es una cifra bastante importante, el 95%, o sea, y son datos oficiales porque son cifras que ha arrojado el último estudio del Instituto Nacional de Estadística del Perú. Ahora, aquí lo que toca ahora frente a esa realidad es avanzar en ver cómo lo que en apariencia es una dificultad se convierte en una oportunidad para todos, para el Perú, para los peruanos y para los venezolanos, y parte de eso es lo que estamos proponiendo con el plan de asimilación productiva, que no es otra cosa que buscar reubicar geográficamente a los profesionales venezolanos a áreas, a regiones del país en donde existe un marcado déficit, en donde existe una demanda laboral insatisfecha. Ahora, señor Pérez, no se puede negar que la informalidad que vivía la economía peruana antes de la situación compleja que vive Venezuela, de alguna manera ha permitido asimilar a muchos de ellos en la economía y, claro, en un trabajo poco digno, si usted quiere, pero en un trabajo poco decente en términos de la OIT, pero ha sabido incorporarlos. Sí, por supuesto, es que de una u otra forma los venezolanos, asumiendo en algunos casos labores inéditas a las que no estaban acostumbrados a realizar, pero que obviamente frente a la situación que se les ha impuesto, han venido encontrando mercado en donde incorporarse laboralmente y salir adelante con sus familias en este nuevo desafío que se les ha impuesto al momento de llegar a otro país. Nosotros somos muy agradecidos, más allá de algunas campañas ficticias que se tratan de imponer, tratando de hacer ver que el pueblo peruano es hostil. Nosotros en todo momento lo que hemos dicho es que estamos profundamente agradecidos frente a lo que es la oportunidad que se le ha brindado a muchos venezolanos de salir adelante a pesar de las dificultades. Claro. ¿Cuáles son las últimas noticias que tienen de Venezuela? ¿Cómo están las cosas? Mire, tenemos un presidente legítimo como lo es Juan Guaidó en el marco de lo que establece la Constitución de la República de Venezuela, que está haciendo lo que le corresponde, que es tratar de aglutinar fuerzas a lo interno y a lo externo para restituir el orden democrático en nuestro país. Y por el otro lado tenemos a un usurpador como lo es Nicolás Maduro, que pretende seguir desmontando el Estado venezolano, la democracia como tal. Obviamente que tenemos esas dos visiones en este momento del país. Ahí lo que sí es importante destacar es que más del 80% de los venezolanos acompañan a Juan Guaidó en esta propuesta de restituir la democracia en Venezuela y de una vez por todas comenzar entre todos a trabajar para sacarlo de esta grave crisis por la cual está atravesando nuestro país. Pero ahí vemos cómo Nicolás Maduro insiste en perturbar esta transición a la democracia y a lo que apuesta es a seguir destruyendo la economía, la sociedad, la estructura y la institucionalidad en nuestro país. El fenómeno Juan Guaidó y la fuerza que tuvo inicialmente, ¿no siente que se ha ido diluyendo un poco? Porque claro, esta es una maratón, digamos, es una carrera de largo aliento, ¿no es cierto? Sí, no es una carrera, como usted bien dice, de resistencia, no de velocidad. Así es. Y lo más importante es que Juan Guaidó ha logrado aglutinar fuerzas, no solamente en lo político, sino en lo social, y esto ha permitido comenzar a avanzar en algo que no es tan fácil como es buscar desmontar un aparato político, ideológico, que se ha instaurado, que se ha construido sobre la base del populismo durante 20 años, ¿no? Estamos frente a un modelo político que tiene el control total, hegemónico de todas las instituciones en nuestro país. La única que no estaba bajo sus órdenes era la Asamblea Nacional y apostó a destruirla, lo cual no ha logrado a pesar de todos los embates y de todos los golpes que le ha dado. Pero ahí vamos, Juan Guaidó, a pesar de la adversidad, sigue aglutinando fuerzas, sigue recorriendo el país y sigue demostrando que hay un camino que nos puede llevar hacia el reencuentro a todos los venezolanos. ¿Y cómo se reciben alguna que otra insolencia del presidente de los Estados Unidos? Mire, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha jugado un papel preponderantemente importante, obviamente que ha permitido que se establezcan nuevas alianzas a nivel internacional, papel que de igual forma hay que destacar ha jugado el Perú. Para nadie es un secreto que el Perú fue el primer país que comenzó a apostar
ayudar a crear una estructura internacional que permitiera avanzar hacia la recuperación de la democracia en Venezuela, con la creación del Grupo de Lima, y nosotros recibimos con beneplácito todo lo que es el apoyo internacional que se pueda generar en momentos tan difíciles para los venezolanos como los que se viven en este momento. Señor Pérez, quiero agradecerle muchísimo la gentileza de haber conversado con nosotros. Queremos mandarle también un abrazo a ese pequeñito al fondo que nos está mandando saludos también, y agradecerle que haya estado con nosotros en Espacio de Gestión. Lo que pasa es que estamos todavía en una actividad acá en la sede de la ONG Unión Venezolana en Perú, y hay algunos niños que, bueno, están haciendo de la suya, y nosotros, como siempre hemos dicho, hay que dejar que los niños, siempre en el marco del respeto, hagan de las suyas. Qué duda cabe. Un abrazo, señor Pérez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Óscar Pérez ha estado con nosotros aquí en Espacio de Gestión, exdiputado de la Asamblea Nacional Venezolana, un hombre muy comprometido y muy interesado en que la diáspora venezolana en nuestro país pueda, desde un espacio profesional y productivo, incorporarse allí donde hay carencias de profesionales en varias partes del país, en un intento, por supuesto, de generar ocupación para los centenares de miles de venezolanos que hay en nuestro país, pero al mismo tiempo como una forma de agradecer y de devolverle al Perú el haberlos acogido y haberlos recibido en una situación tan compleja y tan difícil como la que están viviendo. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión cada martes a través de Zona PUC. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo.